Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que estejam todos bendecidos. Estamos de volta com muita alegria porque estamos para compartilhar uma vez mais uma edição de estudo Carta a los Romanos. E estamos avançando passo a passo, pero seguro, em los capítulos que correspondem e dividindo em partes. E esta é a parte de número 38, pastor. Paz del Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Entonces estamos en el 38º programa, ¿verdad? 38 horas cátedra que estamos haciendo en esta carta apasionante que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Desde Corinto probablemente a la iglesia que estaba en Roma. Y tenemos estos 3 capítulos muy en boga, porque hoy hay un reflotamiento del judaísmo o de los judaizantes que hace, llamémosle así, un elemento llamativo a ese mosaico cristiano, aquí principalmente del Paraguay. Y hay que dialogar, hay que hablar. Pero más allá de dialogar o hablar, Pastora Marcia, toda nuestra doctrina, todo nuestro fundamento, todo lo que decimos, afirmamos, proclamamos, anunciando, tiene que tener su base en la Sagrada Escritura, desde la Biblia hacia afuera, nunca de hacia afuera y tratar de justificarlo con la Biblia. Entonces, hay muchísimas cosas ahora de un hebraísmo, de pronunciar el nombre de Cristo, en fin, hay muchas cosas. Nosotros no entramos en la polémica sencillamente porque hacemos este programa como una especie de comentario de ayuda para aquellos que no tienen, tal vez, presumimos, ¿verdad? Que no tengan las mismas herramientas, que podamos contar con buenos libros, con buenos biblistas, con los idiomas originales, en fin, hay mucha gente, porque acá en Paraguay, la zona central, Pastora Marcia, donde usted trabaja, se conglomera casi la mayoría de la población, la parte oriental. Pero al salir acá de la Gran Asunción, la gente ya tiene menos recursos. Entonces, pensando en aquellos que tienen menos recursos, hacemos esto. Solamente que trascendió nuestro programa y fue hacia muchos lugares recónditos tal vez de la tierra por los elementos que hoy se tiene en la tecnología. Y eso ayudó mucho a difundir. Te quiero comentar, Pastora Marcia, que una hermana allí de la Iglesia Central, este domingo pasado, me dijo lo siguiente: ¿por qué ustedes no hacen un programa por los medios de comunicación? Porque les sobra a ustedes talento para superar a esta gente que tiene toda la mediatez, me dijo. Porque yo me doy perfectamente cuenta, porque yo escucho todo el programa. Y el contenido de ustedes es mucho más de lo que los otros. Los otros tienen mucha publicidad, poco contenido. Ustedes tienen contenido muy rico, pero casi nada de publicidad. Y a propósito, a tu favor también, Pastora Marcia, me habló el pastor allá, del presidente de la APET, filial allá, y también representante como uno de los capítulos de la ACIET, que el pastor que estaba anteriormente dirigiendo una iglesia allí, y me dijo: esa tu compañera es perfecta, me dijo, ya te ayuda todo con la pregunta y no mete la cuchara en donde no tiene que meter. Sin eso vos, Osvaldo, no iba a hacer ningún programa. Bueno, gracias, le voy a decir ahora en el programa. Así que así Muchas me habló pastora Marcia. Sí, porque la idea es que vos, el comentarista, ¿verdad? Yo solamente soy la cooperadora tuya acá para ayudar. Ahora, si ustedes quieren invitarme para que yo esté hablando más tiempo, en su iglesia nomás invitarme, yo voy a cantar y voy a llevar a mi esposo también para ayudarme. Sí. Muy bien. Queridos, nosotros estamos muy felices, ¿verdad? Con muchas personas que están participando, enviando sus saludos, y mencionarles una vez más que está disponible semanalmente nuestros contenidos en las redes sociales de la página de Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también disponible en YouTube, Estudio 7 ADP.
que puedan disfrutar. Y estamos, mira un poco, pastor, en el capítulo 10, a pasos de llegar al capítulo 16. Capítulo 16 que está por terminar nuestro comentario sobre esta carta importantísima. Ha sido una gran aventura, ¿verdad? Sí. Desarrollar todos los pensamientos paulinos. Hace poco cumplimos un año que emitimos El esto. 5 de abril estaba mirando ahí el primer video que fue alzado en la red social y gracias a Dios está siendo de gran bendición por los comentarios que estamos recibiendo. Así mismo, pastora Marcia. Así. Entonces, tenemos augurio aquí para seguir adelante y llegar al final. Estos capítulos, como el capítulo 7 que habíamos desarrollado, generalmente la gente no quiere tocar, porque cuando un tema es polémico, es controversial y opinable, ¿qué es lo que la gente hace? Sencillamente se escapa. Sucede con los problemas éticos, con los problemas difíciles. Por ejemplo, hablar sobre temas de matrimonio, de noviazgo, compromiso, casamiento, separación, divorcio, recasamiento. Nadie quiere hablar. Aborto, eutanasia, son temas que de repente hay mucha controversia y convergen muchos puntos conflictivos. Y Romanos también tiene esa parte. Y por eso es que se escribe mucho, hay mucha tinta ahí en la vista, está varios, desde Lutero en adelante, Carvar está ahí de Elvis Carvallosa, está allí de John Stott. En fin, de Romanos hay muchísimos comentarios, pero cuando llegan a estos puntos suelen ser muy superficiales. Es decir, vos buscas un comentario bíblico que te dé la respuesta de esos capítulos y divagan. Ahora, nosotros no hemos hecho eso, por lo menos en los límites de nuestra capacidad, sino que intentamos traer luz desde la Escritura a través de la Escritura. Muy bien, pastor. Bueno, vamos a dar seguimiento entonces en nuestro estudio. En la edición pasada de la parte de número 37 nos quedamos en el capítulo 10 y leímos de los versículos 12 hasta el 15. Pero para volver, ¿verdad?, a agarrar el hilo del tema, vamos a leerlo de nuevo, sí, del versículo 12 hasta el 15. Perfecto. ¿Sí? Bueno, capítulo 10, versículo 12 está así escrito. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es un pasaje con varios elementos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿quién no invoca el nombre del Señor? ¿Esto es un universalismo? Muy bien. Sí, tenemos que ligar un poco el pensamiento que damos del programa anterior, donde hicimos un comentario sobre el versículo 12. Habíamos hablado sobre Jesús, que se le llama Señor en la Escritura. Ahora, esa palabra Señor se saca de la Septuaginta, el tetragramatón del hebreo, como está escrito cuando Dios se revela a Moisés. Ese tetragramatón, cuando se traduce a la Septuaginta, se usó la palabra curioso, o curios, dicen algunos, curioso. Entonces eso significa Señor. Es la palabra atribuida al Dios del Antiguo Testamento. Y aquí se usa para Jesús esa misma palabra. No hay distinción de rango entre el Dios del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
aquí se toma, que esto ya vino en el versículo 9, pastora Marcia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, en el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La gran pregunta sería, ¿y quién no invoca el nombre del Señor? Porque casi todo el mundo de alguna manera invoca a Dios. Entonces, universalismo sería que solo yo tengo que decir, sí, Jesucristo murió por nosotros, y que eso era esa expresión sola, bastaba para la salvación. Eso es el universalismo. O sea, que al final de cuentas no habrá ningún perdido, que todos irán a la salvación. Aquí tenemos que usar un poco alguna injerencia de quien fuera mi profesor en el Semisud, del 99 al 2000 de Yatensi. De él yo había aprendido bastante el idioma griego y él nos recuerda que esa palabra, pastora Marcia, confesar que es declarar. Ante un tribunal, por ejemplo, un reo confiesa. En nuestra legislación paraguaya, por una prelación constitucional, nadie puede declarar en contra suyo. O sea que si yo quiero decir, lo digo, y si no lo quiero, nadie me puede obligar. También hasta 4º grado de consanguinidad. Quiere decir, Marcia, que si tu hija comete un acto indebido y a vos como mamá no te pueden obligar a ir a declarar contra tu hija, puedes negarte. Pero es la idea de confesión, ¿verdad? Ahora, en castellano tenemos, porque aquí alguien está entendiendo que Señor, ten misericordia a mí. Ya confesé al Señor, entonces ya soy salvo. Si voy, ya le invoqué a Dios. O cualquiera que haga la expresión de Mateo 6, ¿verdad? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Aún antes de un muerto hacemos eso. Entonces tenemos que decir, esto ya invocaron a Dios. Y allí están los límites a veces que tiene nuestra lengua para expresar el mensaje bíblico. Por eso es necesario el comentario bíblico, pero de una manera seria, ordenada, fundamentada, ágil y dinámica y comprensible, o si no, se vuelve muy difícil. El griego tiene 7 palabras, pastora Marcia, para la palabra confesar. En español ya no tenemos esa dicha. O sea que las 7 palabras que tiene distintas acepciones. En el guaraní ocurre algo muy semejante, que de repente puede tener totalmente otra connotación. La primera palabra, pastora Marcia, lego o legó, como le dicen muchas veces. Lo que se dice de la boca para afuera, ese es confesar. Ejemplo, alguien te dice, mire, yo soy el más santo de esta iglesia. Yo oro más que los demás. Yo soy lleno del Espíritu Santo porque siempre hablo en lengua extraña. A mí Dios me dio el don de la sanidad porque yo cuando oro por la gente se sana. O yo cuando predico hay un avivamiento porque el Espíritu Santo está en mí. Ahora, de la boca para afuera todos pueden decir eso, pero la realidad puede ser otra circunstancia. Puede ser que una persona en la iglesia hable en lengua extraña, como dice Pablo a los Corintios, yo hablo más que vosotros, pero a lo mejor es una persona muy comunicadora, para no decir muy chismosa, que también suelta de lengua también en la comunidad, ¿verdad? Ese es el ego, el que se confiesa a sí mismo hacia cualidades suyas. El que yo hice, yo creo, si yo no estoy todo, como se diría que le llevó a la locura a Nabucodonosor, yo he construido esto. O como lo mismo pasa con Mateo 7, 22, ¿verdad? Señor, en tu nombre. De acá para afuera hemos echado fuera demonios. Construimos templos suntuosos, llenamos los estadios, profetizamos, predicamos, evangelizamos. Pero la sentencia
de lo que se llama la ética del reino. Es terrible esa palabra. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ese es el ego, ahí está el ego, el ego. Es decir, una persona que te dice de boca para afuera, como dice Jesús, que citando dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la otra palabra, pastora Marcia, es la palabra apocrino. Apocrino. Es lo que se hace ante un tribunal. Es decir, el contexto en un juicio oral, lo que hace el testigo. Porque en la ley, por ejemplo, el testigo tenía una sentencia muy tremenda. La pena capital, ¿verdad? El falso testigo. Y en nuestra legislación acá en Paraguay tiene 10 años de cárcel. El juez te lee, vos venís, por ejemplo, Marcia trae su testigo ante una situación, ya sea a favor o en contra de tu caso, ya contra tu contrincante o a tu favor, no importa. Pero le dice el juez, le lee, el artículo tal del Código Penal dice que si usted falseare dones, usted tiene que saber que de aquí se le puede condenar a 10 años de cárcel. Entonces, allí tiene otra connotación del que habla de balde, porque ahí no se va a ir a decir yo soy santo, yo soy miembro de esa iglesia tal, yo soy seguidor de Cristo, porque si está mintiendo, no importa lo que diga, le van a condenar. Entonces esa es la segunda connotación para confesar, pastora Marcia. Y la tercera palabra es martureo, en donde viene la palabra mártir, en donde en Hechos 1:8 Jesús dice, y vosotros me seréis testigos, o vosotros me seréis mártires. Es decir, confesar a Cristo con la vida. Como el cristianismo tuvo muchos mártires. Es decir, testificar con derramamiento de sangre, aunque la boca puede ser que no esté abierta, como ha ocurrido con el mismo Cristo. Enmudeció, no abrió su boca, no hay parecer alguno de él para desearlo, como oveja al matadero. No. Bueno, Jesús es el fiel ejemplo de esa palabra confesar, porque con eso expresó las 7 palabras en la cruz. Y cuando termina dice consumado es. Padre, perdónale, no saben lo que hacen, como primera expresión. Le dijo uno de los ladrones, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En fin, Jesús hace eso. Y acá, en Romanos, ¿cuál es? Pues la Biblia griega no usa la palabra aquí homologeo, de Romanos 10:9. Es decir, este es un vocablo sinónimo de martureo, pastora Marcia. Es decir, confesar con la vida, la verdad, vivir lo que uno confiesa o lo que uno predica o lo que uno habla. Porque lo contrario, la gente no dirá lo que tú eres, grita tan alto que no puedo oír lo que tú dices. Este verbo nos sugiere que sea admirable de recordar algunas cosas. En 1 Timoteo 2:15, por ejemplo, dice, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Y si es estéril? ¿Y si decidió no tener hijos? ¿O decidió ser una misionera y no se casó nunca? Los mudos, los que no hablan, por ejemplo, ¿cómo van a confesar? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces un mudo tenía que perderse. Entonces, nadie es salvo, pastora Marcia, por currículum propio. Recordar el versículo 7 y 8, ¿te recuerdas lo que dice ahí? Cristo, no está, ¿cómo era que decía el 7 y el 8? El versículo 7 y 8. Sí. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y sí, en una palabra por decir, Pablo, Cristo ni está en el cielo ni en el abismo, está en nuestras vidas. Por eso hacemos esto. ¿Qué es lo que hacemos? Los frutos del Espíritu, que se reflejan en una vida que tiene el homologueo o el homologueo, como se pronuncia con espíritu rudo en el
en el idioma griego. Y si Cristo está en ti, vas a confesarle a Cristo que es el Señor en todas las esferas de tu vida. No es que el pecador tiene que recitarlo para salvarse, absolutamente. Porque usted sabe, pastora Marcia, que en los cultos evangélicos se le hace confesar al pecador, audiblemente. Por ese texto que así confesares con tu boca. Pero es una práctica anglosajona que vino con el fundamentalismo de 1925. La vivencia del Espíritu en su interior es lo que importa. Y recordar que el judío sigue siendo judío y el griego sigue siendo griego. El hombre sigue siendo hombre. Como en Adán, todos somos humanos y pecadores en el primer Adán. De eso no hay ninguna duda. Nos recordó en el capítulo 3, 22 en adelante eso. Pero ahora en Cristo, Él es Señor sobre todos. Fuera de Él no hay salvación. Recordar que esta es una cita de Joel 2:32, pastora Marcia, el versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recordemos que allí en Joel no va a tener la connotación, como dijimos de la tesis de esta carta, el 1:17. Recordará lo que Pablo dice, porque el justo por la fe vivirá. Pero en Habacuc 2:4 dice, el justo por su fidelidad vivirá. Porque la ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vive y haz esto. Por lo menos es un comentario un poco largo porque amerita el tema del versículo 13, pastora Marcia. Sí, muy porque interesante. Alguien podría descontextualizarle a Pablo y hacerle decir lo que él no está diciendo. Y qué interesante dominar, ¿verdad? Un poco del griego que da una nueva interpretación, quiere decir, no una nueva, una orientación mejor. Sí. Qué bien. Es menos la posibilidad del error que el español. Por eso hay que leer. Porque si quedarnos con solo el confesar que tenemos en mente del castellano, ¿verdad? Sí. Nos quedaremos así nomás. Por eso sugerimos que al que no conoce los idiomas originales, por lo menos que pueda tomar varias versiones de la Biblia. Hay versiones católicas muy lindas. La versión Dios habla hoy, que es paralelo a ambas confesiones de fe, a la evangélica y la católica. La Biblia de América, la Biblia de Jerusalén es muy aceptada en el seno de los pastores. La Biblia de Luis Alonso Schockel, la Biblia del Peregrino, es una preciosa Biblia. Entonces uno, teniendo variedad, uno puede tener una mejor perspectiva de lo que va leyendo. Esta Biblia nueva que sale, la Biblia de la Familia, es muy buena también, pastora Marcia. Sí, muy buena. Pastor, en el versículo 14 que nosotros leímos, presenta una serie de cómo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pues invocarán aquel? ¿Cómo creerán? ¿Cómo? Bueno, son 4 por ahí expresados. ¿Y cómo podría explicar esto? Muy bien, son los 4 cómo, vamos a decirle, sí. 4 con acento, con preguntas, son interrogativos. Primero, hay alguien que predica, pastora Marcia, alguien que predica. Todos aquellos que decimos que es iglesia, porque la iglesia no es las 4 paredes, la iglesia es el conjunto de personas que han nacido de nuevo, que recibieron la gracia del Espíritu Santo, que nació del agua y del Espíritu, y que se congrega regularmente a adorar a Dios. Pero todos ellos predican, alguien predica, otro escucha, o sea que hay un auditorio del que escucha. Luego creen, y al creer, ¿verdad? Pistis, al suscitar la fe, allí invocan. No es que se le obliga al pecador, repite, decía esto, decía aquello. No, absolutamente, si no sería algo muy mecanizado, algo que sería muy complejo y muy difícil. Entonces tenemos que agregar, el Señor Jesús es el que es invocado. No hay que olvidar eso. ¿Y por qué se le invoca a Jesús? Porque el hombre se reconoce pecador y Jesús es el Salvador. Se le invoca la misericordia, que a través por la fe con su sangre pueda limpiarnos de todos nuestros pecados, inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, que es la jerga muy común que usamos,
que todos esos pasos se den, que uno tenga el bautismo en Cristo. Entonces, la luz siempre brilla en la oscuridad. Lo cuestionable es si la iglesia lo ve, si la iglesia lo ve. Porque el mensaje puede ser fácilmente cambiado. En vez de estar iluminando, estoy eliminando, como dice mucha gente. Porque ocurre a veces de gente muy condenadores en el campo evangelístico. Y aquí el cómo, por citarle el primero, Pastor Amar, ¿cómo invocarán? ¿Verdad? Indican fehacientemente que para invocar al Señor con miras a la salvación, no hay de otra, solamente por Cristo la salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Jesucristo es el nexo. Al abrir las manos en la cruz, con uno nos alcanzó a Dios y con otro nos alcanzó a la humanidad. Es decir, que en Cristo el hombre y Dios se ha unido por la fe. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, diría Jürgen Moltmann. ¿Cómo invocarán? Bueno, si ya invocaron, ¿cómo creerán? ¿Cómo creer en Cristo si no han escuchado nada de Él? Porque a veces, en vez de un gran entrenamiento, la iglesia puede ser un lugar de gran entretenimiento. Hay gente que pasa de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, de su casa a la iglesia, pero nunca tiene una producción testimonial, como estamos hablando del homologueo. Nunca es beneficioso a un prójimo a pesar de que no hable. Entonces, ¿cómo creerán? Entonces, ¿cómo creer en Cristo si no han escuchado nada de Él? Aún en el campo de las misiones se habla de números extraordinarios que en este momento no han escuchado nunca de Cristo. Es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia. Pablo es muy fiel en su ministerio de testificar. Cuando Jesús habló a Ananías, dice: porque este me será testigo ante reyes y gobernantes. Y es, llamémosle así, el apóstol a los gentiles. Porque Pablo llevó a quien antes consideraba que era combustible del infierno, ahora objeto de la misericordia. Sufrió penalidades por ello. Pasó tremendas situaciones, como leímos algunos textos del sufrimiento de Pablo, pero lo hace por el amor, por el compromiso y por la fidelidad que tiene de aquel que alguna vez también le quitó la venda de los ojos para que él pueda creer. ¿Cómo irán? Dice, ¿cómo? Primero, ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? Porque ¿cómo van a oír sin un predicador? Porque la palabra de Dios viene a los hombres, pero a través de otro hombre. Yo soy tan hombre como el que no es cristiano, con la salvedad de que he abrazado la fe cristiana en Cristo Jesús, de reconocerme pecador para que pueda anunciar por la gracia que Él nos ha dicho. Aquí usa Pablo la palabra querizontos, que es quien les predique, viene de querigma, quien les anuncie, quien les proclame. Y el cuarto de los cuatro, ¿cómo que me dijiste, Pastora Marcia? Viene el otro que dice, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo predicarán? Y allí usa querusosin, usa Pablo, que es un aoristo del subjuntivo. Y Pablo dice, ¿cómo está escrito? La autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. Todo predicador es hermoso porque anuncia el Evangelio. Es decir, que a la iglesia hay que recordarle, no por el pastor de ponerle en su mano folletos y obligarle, sino recordarle su compromiso escritural, recordarle que él ha sido llamado a testificar de Cristo Jesús. Puede ser que no sepa predicar, no sepa enseñar, no tenga los dones ministeriales que le decimos los evangélicos, pero sí puede decirle a una persona, te invito al culto, te invito a escuchar la palabra de Dios, te invito a leer un pasaje. Todos pueden hacer eso. Lo que pasa es una apatía tremenda de la gente que se estancó, y todo lo que se estanca
la tendencia es a descomponerse. Desde el agua en adelante, todo se descompone. Entonces, una iglesia estática que no camina, que no es peregrina, que no es útil, que no se mueve, y el famoso id de Dios, por tanto, id y hacer discípulos. Si ese id está parado, está estancado, como dice aquí un programa de televisión, algo anda mal. Así es, pastora Marcia. Bien, pastor, muy bien la explicación. Y vamos entonces para el versículo 16 y el 17. Sí. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos oyen, todos creen, todos obedecen. Y ahí Pablo tiene la respuesta. Todos oyen. Pensemos en la iglesia. Cuando el pastor dice, hermanos, invitemos al vecino, al amigo, todos oyen. Y todos creen, te responden un amén. Pero todos obedecen, es la pregunta. Y aquí una buena pregunta. No todos obedecieron, porque Pablo cita ahí a Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En otra palabra, pastora Marcia, ¿quién toma en serio lo que estamos diciendo? Porque el escuchar pasivo no genera ninguna cosa. La razón nos diría que sí tenemos que obedecer. Nadie te va a discutir. Hermano, ¿están de acuerdo que la palabra? Amén, dice. Entonces estar de acuerdo es el famoso laleo, el legó, de boca para afuera, no lo siente, no lo internaliza. No se encarna Cristo la palabra en la iglesia, en la persona. Y allí no olvidar un buen libro, pastor Marce, que no voy a hablarlo aquí por la complejidad, Crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Entonces, solo obedece quien tiene fe, dice Dietrich Bonhoeffer, y solo tiene fe quien obedece. Entonces, cuando miramos y observamos a gente sin fruto, no puedo juzgarle su salvación, ¿verdad? Que es más complejo, pero como dice Soren Kierkegaard, lo difícil de la fe es la obediencia. Ahí está el problema de la gente, porque obedecer significa aceptar con fe lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Yo acepté eso, pero ahora este mismo Cristo a quien yo acepté se manifestó en mi vida, vino a ser posada en mi corazón la Trinidad. Ahora Él me encomienda a llevar ese mensaje que a mí me transformó, mensaje transformador. Entonces ahora yo salgo y no entrego, no salgo, estoy quieto, estoy parado. Y allí es que la libertad para un sometimiento, porque en Cristo Jesús, cuanto mayor sea nuestro sometimiento a Cristo, más es nuestra libertad. A la voluntad de Dios, a la manera de vivir. Ante la pregunta, pastora Marcia, ¿quién obedece? Obedecen todos, ¿verdad? ¿Quién obedece? La respuesta lógica sería, no todos, no todos. Estamos hablando del contexto aquí de Pablo, lo que habla de Israel. 4.12 puede mirar quiénes son estos todos, ¿verdad? De Romanos mismo. 4.12. 4.12 que habíamos leído. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien, acá dice, padre de la circuncisión, Abraham no, para los que no solamente son de la circuncisión, que aquí hay mucha gente que no se han circuncidado y no tiene la sangre de Abraham, pero sigue a la simiente de Abraham. Entonces, ¿quiénes son estos? La respuesta es los que viven la palabra, no importa que sea judío o que sea gentil. Entonces, de esa palabra deriva el anuncio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Allí es donde está la iglesia. Donde está la iglesia debe aflorar el arrepentimiento de los pecadores. Pero a veces lo que más ocurre, pastora Marcia, es el arrepentimiento de lo que ya está en la fe. Y ese no puede ser. Evitar todos los síntomas de la enfermedad de una iglesia que no anuncia.
Porque esa iglesia que nos anuncia, la iglesia no puede ser culpable de ese drama. Pero ¿qué pasa en aquí ahora? Se crea ese drama y que pase de largo en su comunidad el creyente. Y ese en el pasar, él no vio que en su propia comunidad hay un dracma perdido. A él no le interesa que haya una oveja perdida. Y mucho menos si vuelve el hijo pródigo. Estoy hablando de Lucas 15, ¿verdad? Entonces, no se acuerda del drama y del problema en que está envuelto el mísero pecador, en la condenación eterna, en la miseria en cual se encuentra en el pecado, porque el pecado ata, muele, tortura y mata. ¿Y cómo no va a tener misericordia? Esa es la iglesia del no anuncio. Y Bar dice que hay que pensarlo, o sea que hay que dedicar mucho tiempo a pensarlo. La iglesia, no el mundo. La iglesia, no el mundo, ha crucificado a Cristo. Porque mis pecados son los que han crucificado a Cristo. Pero ahí tuvo efecto, eficiencia y eficacia al aceptarle a yo. O sea que si decimos, miramos con lupa, con ojo de detenimiento, le daríamos la razón a Bar que justamente Cristo murió por la iglesia. Porque por los otros también, pero los otros no lo tuvieron en cuenta. Pero ahora esta iglesia que toma conciencia y que toma responsabilidad, tiene la luz, se despierta de ese letargo, de ese largo sueño, tiene que asumir el rol y el compromiso de anunciar el querigma. Porque apenas es una aclaración. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Pablo citando a Isaías 53. Son los que proclamaron la liberación de la esclavitud de Babilonia, porque hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. ¿Por qué? Porque si vienen de Babilonia y dice, Ciro nos dio la libertad, vamos a volver a nuestra patria, vamos a volver a nuestra casa, vamos a volver a nuestro templo. ¡Qué hermosa noticia! Ya no seremos esclavos, volveremos a hablar nuestra lengua. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, porque esto es lo que venían. Pero ahora Pablo le hace ese mismo texto, toma para el que anuncia, porque mi mamá decía, Pastora Marcia, cuando se convirtió en esta misma iglesia donde estamos sentados, ella decía, ¿por qué hace mucho tiempo atrás yo ya no conocí el Evangelio? ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué no vino alguien? Y bueno, Dios llama en su tiempo, o tal vez fue por el letargo de la iglesia que no llegó a ella con mejor tiempo. Podíamos decir, suponer, podíamos imaginar, pero las cosas es de Dios. Ahora, lo que tenemos que entender aquí, que Pablo escribe a una iglesia en Roma y le habla de la experiencia de Israel, capítulo 9 y capítulo 10. Así es, Pastora Marcia. Bien, y en el versículo 18 está escrito así, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Que los israelitas no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Muy bien. Pablo presenta y luego rechaza dos posibles explicaciones. Para no alargar mucho, Pastora Marcia, el versículo 18 y 19, y después el 20 y el 21. Dos posibles respuestas. Y él dice en primer lugar, ¿no han oído? Ya que de ello depende para creer. Los judíos no escucharon. Pablo es muy cercano a la historia de Jesús, del primer siglo. Y la respuesta es, claro que sí, en Pentecostés, en Jerusalén, en Samaria, en Israel los apóstoles predicaron. Sí, el versículo 18 de la parte, ¿no han oído? Claro que han oído. Y aquí cita el Salmo 19, Pastora Marcia, el versículo 4 en este que dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Lógicamente que en Israel hay que entenderse desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero Pablo está usando esa
esa cita del Salmo. No se habla en el Salmo de una evangelización, indudablemente, pero estamos ante la revelación universal. Recordemos el 1.18, ¿verdad? Recordará el 1.18, Pastora Marcia, de Romanos. Puede ser el 19, el 20 para no alargar mucho. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, o sea que la teología natural, ¿verdad? O lo que le llaman los evangélicos la revelación universal. O sea, el hombre ve a Dios en todas las cosas. Pero aquí podríamos hablar de una revelación especial, porque en Cristo se individualiza a todo uno por el anuncio, por el querigma acerca del Evangelio. Yo sé que es hiperbólico allí en Salmo 19. También Pablo, pero Pablo está en un contexto que quiere que llegue hasta el fin del mundo, como dice Hechos 1.8, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el contexto de Israel, lo que el famoso F.F. Bruce dice, un universalismo representativo, es decir, donde hay un judío, llegó el Evangelio. Eso es lo que está queriendo decir. Bien. Voy a leer el versículo 19 y 20 para hilar la idea. Sí. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui aliado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Muy bien. ¿Qué significado esta segunda pregunta? Sí. Y de Pablo, ¿acaso no entendió Israel? Sí, da a entender eso, ¿verdad? Porque al leer el texto dice, no ha conocido esto Israel primeramente. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré. Isaías dice, resuelve, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Estamos hablando del gentil, ¿verdad? Que ese contexto. Esa posibilidad es muy posible, Pastora Marcia, oír sin entender. Porque hay gente que escucha y no lo capta, no lo percibe. Nos recuerda la parábola del sembrador, recordará Pastora Marcia. Un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó a la vera del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Parte de la semilla cayó entre espinos y lo ahogaron. Parte de la semilla cayó entre piedras. Floreció, fue muy hermoso al comienzo, pero como tuvo raíz salió el sol y lo secó. Pero otro cayó en buena tierra y produjo a 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Pero dice la Biblia que sus discípulos no entendían. Y Jesús les recrimina eso. Y el problema que Pablo dice aquí no es que no lo entienda, sino que lo rechaza. Juzgamos así desde la Escritura de lo que Pablo dice de los judíos. Pero ese mismo problema puede ser la iglesia también. Porque cuando yo le digo, no es que no lo entiende, es que su necesidad del compromiso integral, lo entiende perfectamente, solamente que en su interioridad lo rechaza y no lo es fiel. Entonces, el problema del judío era rechazar. ¿Y rechazar qué? Que el problema del judío era rechazar porque en la incredulidad. La incredulidad es tremenda, porque hay veces que la gente piensa, no, a ese no le va a invitar, a ese no se va a salvarlo, a ser incrédulo. No nos toca a nosotros eso. La palabra no vendrá vacía. Pablo cita a Moisés, ¿verdad? Deuteronomio 32, 21, la cita que él hace acá, Pablo.
Luego va a citarle a Isaías, ¿verdad? En el versículo 20, aludiendo que la ley y los profetas, porque aquí le cita a la ley, a Moisés y a Isaías, a los profetas. Y a la ley y los profetas tiene dos testigos. Y Dios hace que provoque en ellos celos e ira. Entonces no es que Israel no lo haya oído, porque eso es lo que está diciendo, ni entendido. Fue más bien la terquedad de Israel. Y la terquedad es un primo hermano muy cercano al orgullo, pastora Marcia. Tropezaron en la piedra de tropezo, Cristo. En el 9:32 está eso, no sé si recordará que leímos nosotros. Sí. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y está bien, estamos hablando de Israel, ¿verdad? Pero, ¿y la iglesia? ¿Acaso no tropieza en la misma piedra que es Cristo? Cuando se le habla el compromiso integral. Y el versículo 20 que está citando acá de Isaías, ese es del Isaías 65:1, que proviene directamente de la boca del Señor Jehová, ¿verdad? O Yahvé. Los dos versículos son un agudo contraste entre gentiles y judíos. El contraste se da en la iglesia entre el obediente y el desobediente, entre el íntegro y el mediocre. Dios se reveló a los gentiles, principio teológico que Pablo cita aquí. Dios busca al pecador, ya no importa si es judío, griego, escita, hombre o mujer. No hay iniciativa humana, siempre Dios sale al encuentro. Es una imagen muy clara de la gracia de Dios. Eso es lo que dice estos dos, ¿verdad? La ley y los profetas, Moisés e Isaías. Dos testigos contra Israel, porque no admitas ante una acusación fuera de dos testigos. No admitas acusación ante un obispo a no ser por 2 o 3 testigos. El principio siempre está allí, pero estos dos testigos dicen que Israel escuchó, que Israel entendió, pero que Israel rechazó. Acá está nuestro camarógrafo, nosotros que hacemos el programa, 3 testigos. Más de uno va a escuchar esto. Ahora, no todos obedecerán, algunos obedecerán. Y lastimosamente esa es nuestra lucha. Por eso se dice que el pastor pastorea la iglesia que tiene y siempre otro el corazón, porque desearía una iglesia conforme a su corazón. Pero allí está la humanidad siempre que quiere resurgir esa vieja naturaleza a oponerse a las sagradas escrituras. Es muy difícil ser creyente, dócil y obediente. Sí, realmente. Bueno, vamos a concluir el capítulo 10 con el versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Dejó Dios culpable a Israel? Imagina ese pueblo rebelde, contradictorio. El contra, todo lo que decís te contraría. Todo lo que usted dice, hermano, queremos salir acá. No, pastor, acá ya salimos. ¿Cuántas veces? Bueno, vamos a repartir acá. Yo hasta llegué a hacer pollada en la iglesia solo para que el inconverso entre. No, eso no resulta, pastor, a llenar la panza de inconverso. Eso es pérdida de tiempo. O sea que, el contradictorio. Pero acá es una larga respuesta, pastora. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Y bueno, voy a hacer una introducción, pastora. Dale. Vamos a quedarnos hasta aquí porque está apasionante. ¿Verdad que sí? Y para ahí vamos a ir al capítulo 11 próximamente. Okay. Culpa es lo contrapuesto a inocencia. Israel, podemos, pero no queremos. Y a veces nos resistimos a lo nuevo. Como las buenas nuevas, siempre queremos permanecer en lo que dominamos, en nuestra choza y campamento. Acá tenemos aire acondicionado, tenemos asiento acolchonado, se busca hasta el mejor confort. Hay una iglesia que tiene más comodidad que un teatro donde se paga, pero no es para quedarse allí. Acá
no venimos nosotros, como muchas veces dice, a adorar a Dios. Venimos a prepararnos para adorar a Dios afuera, en el día a día, en la calle, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con los desheredados, con los extranjeros, con los olvidados, con los apátridas, con aquellos que fueron manchados por la delincuencia. El mensaje es para ellos. Y eso provoca una cierta incomodidad. Entonces ahí no puedo ser rebelde y contradictorio, porque a ellos soy enviado. Acá hay una larga respuesta, Pastora Marcia, pero vamos a hilar para que el programa 39 pueda ligarse con el capítulo 10, versículo 21, con Romanos capítulo 11, versículo 1, que Pablo va a hacer una tremenda afirmación otra vez allí. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Las 3 capítulos, Pablo va preguntando una cosa. Y ahí, ¿rechazó Dios a Israel? ¿Ya no tiene nada que ver con Israel? Responderemos en el próximo programa, Pastora Marcia. Así que la gente espera la oración final, Pastora Marcia, y concluimos. Oremos juntos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Y hoy, Señor, podemos tomar este tiempo para poder escudriñarla y interpretarla en nosotros, Señor, la necesidad cada día de comprometernos más y más contigo, Señor. Que cada persona que está participando de este video pueda tener conciencia de que es necesario anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, Señor, assim como nosotros la recibimos de ti, este mensaje tan maravilloso, tenemos, Señor, la obligación de poder anunciarlo, no, Señor, con dolor, sino con amor y alegría en nuestros corazones, porque tú eres tan grande, tão amoroso, que pode suprir tantas necessidades neste tempo tão difícil que estamos vivendo, Senhor. Tu eres a paz que necessitamos. Por lo tanto, Jesus, bendiga a cada persona que estará fazendo uso deste instrumento, deste material, para que pueda interpretá-lo e que cada dia, Senhor, pueda ponerlo em prática. Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que estão participando e que puedas tu, Senhor, revelar-te cada vez mais através de tu Santo Espírito em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.